hoy, en que nos queda tan poco tiempo de ir cerrando este 2020, tan convulsionado desde la perspectiva de crisis sanitaria y por supuesto que nos ha impactado la comunicación interna, estamos preguntándole a distintos líderes de nuestro ámbito, de esta disciplina, qué hemos aprendido, cuáles son las miradas nuevas que descubrimos de la comunicación interna en tiempos de crisis, y también qué nos llevamos para el año que viene, con qué nos quedamos, con qué aprendizajes, con qué nuevas miradas y qué nuevos desafíos vamos a enfrentar en este tiempo de pandemia y también en la pospandemia. Para esto le quiero presentar hoy a Juliana Posadas. Ella es Internal Communication Manager de Oracle a nivel latinoamericano y quisimos conversar con ella justamente de cuál fue su experiencia viviendo, ¿cierto?, esta crisis este año y viendo cómo está la perspectiva del 2021 desde la mirada de los comunicadores internos a nivel regional. Hola para todos, mi nombre es Juliana Posada y lidero las comunicaciones de Oracle América Latina, las comunicaciones internas de Oracle América Latina. Bueno, y respondiendo a las preguntas de la entrevista, la primera, ¿cuáles fueron las principales dificultades que el rol de comunicaciones vivió en la pandemia de comunicaciones internas? Miren, para mí, yo tengo una frase que me gusta mucho de Bernard Shaw, que dice: el principal problema de la comunicación es la ilusión de que existe. Y yo siento que justo ese fue el principal problema en la pandemia, ¿no? Las principales dificultades que presentamos. Porque al estar en un ambiente remoto, donde los canales de comunicación eran cada vez más protagonistas, los canales de Zoom, los canales de mail, la C-Card, WhatsApp, ¿no? Todos estos canales digitales son más presentes. Siento que la comunicación interna sufrió una disyuntiva en el punto de entender si realmente estaba siendo una ilusión, no sé, si creíamos que nos estábamos comunicando o si realmente el mensaje estaba siendo efectivo y estaba llegando a todos nuestros públicos. Yo siento que quebrar esa figura de la ilusión de que un correo electrónico, un mensaje por video realmente está siendo efectivo es una de las principales claves dentro de esta pandemia, y creo que fue una de las principales dificultades del área de comunicación interna en general en muchas industrias. Siento que esa disyuntiva de realmente lo que estoy haciendo a través de los canales está funcionando o no, las personas me están prestando atención en Zoom cuando tienen sus cámaras apagadas. Eso para mí fue uno de los principales retos, trabajar con la ilusión de la comunicación. La segunda parte tiene que ver con el liderazgo. Yo considero que la comunicación de los líderes se vio altísimamente retada en un panorama en el que no necesariamente todos estaban preparados. Siento que una de las principales dificultades en el momento de la pandemia fue que todos los líderes entendieran que ellos son el principal canal de comunicación de cualquier compañía. Y muchos de ellos en unas compañías yo creo que estaban bien preparados y entrenados, pero otras no. Siento que eso fue una de las principales retos para el liderazgo en cualquier compañía y para la comunicación interna. Yo creo que son varias. Una de las principales es el trabajo muy cerca de la mano con los líderes, o sea, que cada vez más los líderes se dieron cuenta dentro de las compañías que tenían una voz, que su voz era importante y que había mensajes que posicionar de tranquilidad, de estamos aquí como compañía, que son claves que pasaran a través de ellos. Yo siento que el primer aprendizaje es que se le dijo al líder: eres importante, eres un canal de comunicación y te necesitamos para la transformación y para movilizar a las personas en un escenario tan complejo como este, en un escenario tan buca como este, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo como el de una pandemia. El segundo punto que yo creo que aprendimos muchísimo es que a las áreas de comunicación interna tengan espacios de creación, de creatividad. A mí no me gusta mucho la palabra reinvención porque creo que es un término que ya está subutilizado y tiene un montón de significados.
pero sí creo que la reimaginación en las áreas de comunicación interna es clave para mejorar los procesos. Siento que cada vez más la pandemia nos enseñó a que las áreas de comunicación necesitan espacios de creación para imaginar escenarios posibles que no teníamos tan claros y tan vistos como una pandemia. Siento que ese espacio de creación, de reimaginación, de reconstrucción, de preguntas, de cuestionamiento es súper clave. También siento que aprendimos a diagnosticar y aprendimos a escuchar. Aprendimos a entender qué le está pasando a las personas, a nuestros empleados y cómo mandar un mensaje en un momento en el que pues es difícil enviar un mensaje, ¿no? En el que no estábamos listos con una lista de mensajes prehechos para decirle a la gente cómo comunicarse en pandemia. Siento que eso también fue algo determinante, que nos acercáramos a escuchar a la gente, cómo están, cómo se sienten, y esa humanización de la comunicación interna es clave y creo que fue uno de los aprendizajes más claves que sacamos de toda esta experiencia. Siento que eso fue uno de los puntos de partida mucho más claves que cualquiera que determinó la transformación en las compañías. Escuchar, trabajar con el liderazgo y tercero, tener espacios de creación y reimaginación juntos. Yo creo que uno de los principales desafíos va a ser manejar la heterogeneidad, los escenarios que no son homogéneos, los escenarios mixtos, híbridos, en donde tengamos personas asistiendo a las oficinas, personas recibiendo una comunicación más física y otras personas recibiendo la comunicación de forma digital. Siento que uno de los principales desafíos va a ser medir muy bien la cantidad de información, va a ser sintetizar la información que sea aplicable a todos los públicos, al público que está en la oficina, que va 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y al público que está en su casa de forma digital. ¿Cómo hacemos mensajes que por medio de los canales de comunicación sean realmente efectivos en el panorama físico y también en el panorama digital? Siento que ese es uno de los grandes desafíos, enfrentarnos a la hibridez de hablarle a distintos públicos que están en distintos lugares y que cada vez más están siendo de alguna forma bombardeados con información. Carolina de la agencia Internal me decía a mí justamente que las personas estaban siendo infoxicadas y justamente eso, siento que uno de los principales desafíos o el segundo de los principales desafíos que puedo listar aquí en esta charla es que creo que manejar la cantidad de mensajes y el formato de los mensajes va a ser clave para la comunicación interna post pandemia. Entender muy bien para qué sirven los canales de comunicación, en qué momento las personas ven los canales de comunicación estando en su casa o estando en la oficina y cómo podemos acomodarnos a escenarios que sean realmente efectivos con mensajes claros, que no estén infoxicando a la gente, sino que por el contrario estén encontrándoles valor y se sientan tanto comunicados como escuchados y se sientan un personaje activo dentro de las comunicaciones internas de las compañías. Creo que ese es uno de los dos de los principales desafíos y el tercero, creo de nuevo que sigue siendo el liderazgo. ¿Cómo el liderazgo va a manejar este escenario híbrido? ¿Cómo se van a manejar los mensajes que vienen tanto de forma vertical, horizontal, transversal dentro de las compañías? ¿Cómo los líderes van a trabajar en estar siempre informados para poder informar a su gente? Creo que eso es uno de los principales desafíos también que post pandemia muy seguramente las áreas de comunicación vamos a vivir. Yo siento que muy conectado con la pregunta anterior, con los desafíos, siento que una de las principales herramientas es la medición. Medir asertivamente el interés de los públicos, medir asertivamente cuando en un escenario híbrido las personas quieren ser comunicadas y cómo quieren ser comunicadas. La escucha, la medición de la efectividad de los canales, realmente el análisis consciente de que lo que estamos haciendo como rol de comunicaciones internas es efectivo o no. Creo que una de las principales herramientas es la medición. La segunda tiene que ver mucho con el mundo de la tecnología, cómo nos acercamos o cómo inyectamos a las comunicaciones internas cada vez más tecnología, tanto para medir, pero también para acercarnos a diferentes audiencias, a diferentes generaciones que están llegando. Para mí, sin duda, la pandemia desarrolló una generación diferente
digamos que ahora está aprendiendo en un contexto en el que pues está todo el tiempo digitalmente y que el contacto humano pues se vio restringido durante un tiempo. Siento que ese es uno de los principales desafíos que tenemos también, esa humanización por medio de la tecnología de la comunicación interna, cómo usamos los canales, cómo utilizamos la tecnología en nuestro servicio para cada vez más innovar en un panorama en donde todo se puede volver paisaje de la cantidad de información que hay, las redes sociales, el mail, el jefe hablándome, digamos, todas las actividades de Zoom representan un desafío y es captar la atención de las audiencias. Y creo que tenemos que desarrollar nuevas herramientas por medio de la tecnología que capten esa atención de las audiencias también en la comunicación interna. Creo que esa es una de las herramientas clave que se van a desarrollar. También siento, y por eso particularmente yo estoy trabajando mucho, y es desarrollar equipos de comunicaciones internas que entrenen a los líderes y a los empleados, a los colaboradores de las organizaciones a que la comunicación interna es importante, o sea, reproducir una serie de comunicadores dentro de las compañías. Creo que esa es una de las herramientas clave, el training, el entrenamiento. Para un área de comunicaciones internas es muy clave y muy contundente que cada vez más nosotros tenemos la labor de enseñar a otros a comunicarse mejor, tanto con sus clientes como con el público interno que somos los empleados que estamos ahí. Creo que esas son las principales y nuevas herramientas que vamos a tener que desarrollar las áreas de comunicaciones internas en América Latina. Yo creo que la clave de la comunicación interna para el futuro es la multidisciplinariedad, es decir, entender que la comunicación no es un arte que solamente trabaja con los medios, con el emisor y con el receptor, sino que también la comunicación interna trabaja con ciencias como la antropología, como la psicología, como la sociología, como la neurología. Siento que esa nutrición de la comunicación interna de otras ciencias, de la estadística, bueno, de todas las ciencias que tienen que ver con el conocimiento humano, va a ser cada vez más asertiva una comunicación interna y en general una comunicación en el mundo. Siento que nuestra disciplina tiene ese deber de escuchar más de otras disciplinas, de aprender mejores prácticas, de escuchar qué está pasando anatómicamente en el cerebro humano y cómo nosotros podemos adaptar el mensaje dentro de las compañías o hacia el público externo, hacia nuestros clientes de una forma cada vez más asertiva. Siento que ese es un tema clave. El segundo, que para mí es fundamental de cómo se va a desarrollar nuestra disciplina en el futuro, es a través de la tecnología. Siento que la tecnología juega un papel primordial para humanizar y no para alejar. Siento que ese entendimiento de utilizar la tecnología como un medio y no como un fin es la clave para cada vez más tener una disciplina mucho más conectada, mucho más innovadora, mucho más consciente. Porque a veces parece que las herramientas de la comunicación se acaban en una cámara, se acaban en un correo, se acaban en una red social, pero siento que los panoramas pueden ser tan amplios como queramos. Capturar las audiencias a través de la tecnología de formas distintas es la clave y siento que la tecnología es un súper aliado. Y el último punto, que creo que cómo se va a desarrollar la disciplina en el futuro, y es que cada vez más vamos a entender que tenemos la labor de enseñanza. Yo me sueño un poco el mundo con grandes academias de comunicación que enseñen a comunicar a la gente, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, como la comunicación escrita, porque las compañías en este momento, los medios de comunicación y en general las personas, después de la pandemia y con este contexto que estamos viviendo, necesitan aprender a comunicarse, para acercarse a otros de una forma más humana, para utilizar los medios digitales de una forma cada vez más consciente, sana y saludable para las diferentes audiencias y de alguna forma para trabajar en lo humano, o sea, para que la comunicación deje de estar mediada por un dispositivo, sino que el dispositivo sea el camino para que tú sientas al ser humano que hay detrás. Siento que esos son uno de los principales retos que tiene nuestra disciplina, la comunicación interna, en el futuro dentro de las compañías, y creo que es clave nutrirse y seguir aprendiendo. Para mí es clave que la comunicación interna también entienda que no hay un punto final, no hay nada que esté totalmente hecho y que nosotros deberíamos aprender cada vez más a aprender constantemente, ¿sí? A reaprender, a reinventarnos, a reimaginarnos, y para eso los espacios de creación, de creación humana dentro de la comunicación son clave. Entonces yo diría que esas son para mí las claves de la disciplina en el futuro, y me encantaría pues que nuestra disciplina se desarrollara, fuera cada vez más abierta, escuchar otros puntos de vista para mejorar y potenciar lo que se está haciendo actualmente en el mundo.
Estas son mis perspectivas. Muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Juliana Posada. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias.